Pasamos rápidamente al desarrollo de las noticias. Otro ataque a una tienda 24 horas. Esto ocurría en la zona de Luque. 4 jóvenes intentaron hurtar en esta tienda. Un cliente que se encontraba en el estacionamiento logró grabarlos. Uno de ellos ya se entregó a la policía. Entraron 4 tipos al mí a robar. Y hay problemas. Así huían los jóvenes tras intentar robar 2 botellas de bebidas alcohólicas cuando fueron sorprendidos por los empleados del local. Tras forcejear la puerta y escapar, los implicados abandonaron una de las motocicletas a pocos metros del lugar. Pedro Sánchez, el aprehendido de 25 años y propietario del biciclo, se presentó en la comisaría asegurando que todo se trató de una simple broma. El joven que se presentó relató eso. Sin embargo, nosotros creemos que es muy peligroso realizar este tipo de broma, teniendo en cuenta que las personas que se encontraban afuera no pudieron saber lo que realmente estaba pasando. Entonces, en la vida de ellos corría peligro por ahí si alguien tenía arma de fuego y empezaba a realizar algún disparo en contra de ellos. Ninguno de los hombres que aparece en el video posee antecedentes. La Policía Nacional ya identificó al resto de los implicados, quienes aparentemente cometieron el hecho bajo efectos de alguna sustancia. Una familia en el barrio San Pablo de Asunción fue víctima de delincuentes. Ingresaron inclusive con cara cubierta y pidieron dinero en efectivo. Asustada, la dueña de casa grita y el yerno se despierta. Agustina Romero de Ortiz, la denunciante, manifestó que se encontraba sentada en el interior de su domicilio cuando de repente 2 sujetos de sexo masculino, ambos vestidos con prendas de color negro, ingresaron a su casa. Los hombres permanecieron en el interior por unos breves minutos para luego salir rápidamente y abordar un vehículo Toyota modelo Premio color plata. La víctima expresó que desconoce el motivo por el cual los individuos ingresaron a su domicilio. De repente así escucho que mi suegra grita y me levanto como para abrir la puerta porque estaba medio cerrada para ver qué es lo que pasaba, porque cuando yo antes de entrar a mi pieza estaba todavía mi suegro. Yo pensé que él se cayó o pasó algo. Entonces abro la puerta y veo que ya mi suegra ya entra en mi pieza ya siendo apretada por 2 personas. Muy llamativamente estaban varios aparatos celulares, nos llevaban el celular de la señora, tenía una carterita ahí que no tenía nada de valor también, tampoco llevaron eso. Nosotros estamos haciendo las derivaciones e investigaciones para ver si podemos hablar con los supuestos autores. Tenemos unas buenas pistas que seguramente en el transcurso de los días de la semana estaríamos con más datos. Con porque yo puse el destornillador. Entonces, en el momento, yo no iba a recurrir a ese. Primera vez ya sucede acaso. El temor se apoderó del barrio, un lugar conocido por su tranquilidad, según relatan los vecinos. Antes de este incidente, no se habían registrado hechos de esta naturaleza en la zona, lo que ha dejado a todos sorprendidos y preocupados. A continuación vamos a hablar de una realidad invisible aquí en Paraguay, que es uno de los países con el mayor número de niñas y adolescentes que son forzadas a uniones de pareja tempranas. Estas uniones están relacionadas a varios factores que terminan finalmente incidiendo en el desarrollo de estas niñas y adolescentes. En las comunidades indígenas y en las zonas rurales son comunes estas prácticas. Normalmente una de las cosas claves es que en las poblaciones indígenas es una realidad mayoritaria, pero recientemente también se plantea que es rural, pero recientemente un estudio de la CEDIA, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que se lanzó hace una semana, la semana pasada, hizo un estudio de los datos y revela que es una realidad que está presente a nivel rural y a nivel urbano. Miti. O sea, realmente es una realidad presente.
Que vamos a conocer algunos números que nos hablan acerca del número, del porcentaje de niñas y adolescentes que a temprana edad son forzadas a relaciones, a matrimonios de hecho, a uniones de hecho. El 16.1% de mujeres de entre 15 y 19 años reportó estar casada o en una unión temprana. Otros datos, otros elementos nos indican que el 36.6% solo completó la educación primaria. 36.6%. El otro dato llamativo acerca de esta situación nos indica que 4 de cada 10 mujeres de entre 20 y 24 años provenientes de hogares pobres se casaron o unieron antes de los 18 años. ¿Por qué o para qué? Para dejar justamente ese estado de pobreza, para salir de esa condición económica. Después tenemos más datos. El 75% de las mujeres indígenas de entre 20 y 24 años estuvo casada o en unión antes de los 18 años. Aquí la justificación, si es que vale el término, es que ellos se manejan de acuerdo a sus usos y costumbres. En la costumbre indígena hablan de que la mujer con su primera menstruación ya está en condiciones de casarse y tener hijos. Esa es la concepción en el pueblo indígena. ¿Cuáles son las condiciones del matrimonio infantil, por ejemplo? Abandono escolar, reducción de sus oportunidades laborales futuras, porque no tienen la preparación suficiente como para afrontar el mundo, perpetuación de la pobreza y la desigualdad, y el riesgo de sufrir violencia intrafamiliar, porque ante la falta de una formación, esa mujer, esa niña, esa adolescente, ni siquiera conoce cuáles son sus derechos y a dónde recurrir en caso de ser víctima de violencia intrafamiliar. Estos son datos que realmente preocupan y mucho. Bueno, ustedes recuerdan que ayer estábamos hablando de la carga horaria de los médicos residentes. Bueno, muchas reacciones, muchos comentarios acerca de la gente, pero vamos a resaltar lo que dice el Círculo Paraguayo de Médicos. Señala el titular de esta asociación que se trata de una desorganización entre los entes que deben coordinar justamente los horarios. En este caso, el CONAREM y por otro lado las universidades que tienen convenio con los hospitales. El Círculo Paraguayo de Médicos considera que se trata de un problema de organización. El resultado es la sobrecarga de horario que nadie puede sobrellevar. Se da estos excesos porque el hospital dependiente del ministerio o del IPS tiene una necesidad asistencial y adapta por el salario que le paga a su necesidad asistencial y no a su necesidad de formación. Y entonces cuando vos me mencionás 80 horas semanales, porque yo pasé por toda esa etapa, uno completa haciendo 4 guardias, por decir de alguna manera, en la semana, y eso es, vamos a llamarle, imposible de sobrellevar ese exceso, más todavía cuando se va a tratar con pacientes. Bueno, muchísimas reacciones acerca de esto y muchos médicos que prefieren guardar silencio porque están atravesando este momento de la formación dentro de las residencias. Rápidamente compartimos algunos comentarios de nuestra publicación en las redes sociales. Vamos a ver lo que dice la gente a través de los comentarios en Facebook, por ejemplo, sobre todo en el IPS, dice hospitales públicos, como tiene mucha demanda y pocos médicos, explotan a los residentes, hasta más no poder, basta con pedir el listado de deserciones por el trato inhumano, peor que delincuentes en las cárceles. Vamos a ver otro comentario, dice, no solamente en el hospital de clínicas, es a nivel país, tenemos un reglamento interno en la residencia médica que estipula los horarios, derechos y obligaciones que para muchos no significan nada. Cada hospital tiene sus reglas y se imponen eso. Y si tú te gusta, simplemente guardia castigo o te desvinculan. Para nuestra realidad, muchos residentes optan por autoeliminarse y nadie le importa. Dice, son colegas que en formación tratando de ganarse campo en la especialidad y la subespecialidad. Qué precario y humillante es ser médico en este país.
dice este comentario sumamente fuerte también. Y al respecto, bueno, ¿cuál es la próxima acción? El Círculo Paraguayo de Médicos va a plantear al titular del CONES, en este caso el ministro de Educación Luis Ramírez, que se tomen medidas urgentes tanto para controlar como para establecer nuevas reglas de juego en cuanto al horario en las residencias médicas. Estamos precarizando la formación médica, que tiene una ecuación directa con la calidad de los servicios de salud. Cuando se precariza la formación, lógicamente se precariza también la calidad de los servicios de salud que se ofrece a la comunidad. ¿Por qué dice de que se está precarizando? Tengo indicadores. De 230 especializaciones funcionando hoy día en nuestro país, solamente 41 especializaciones están acreditadas por la ANEAES. Un hombre vinculado al caso de la mafia de los Pagarés estaba prófugo porque de hecho que él tenía que guardar arresto domiciliario, pero hace varios meses no se sabe nada de su paradero. En su poder, en el momento de ser detenido, la policía encontró 45 millones de guaraníes. Julio César Paiva, vinculado a la mafia de los Pagarés, fue detenido en el barrio Las Residentas tras casi 3 meses de evadir su arresto domiciliario. Contaba con 2 órdenes de captura por lesiones de confianza, denuncia falsa y asociación criminal. De su poder lograron incautar alrededor de 45 millones de guaraníes, dinero que no supo justificar. Él otorgaba créditos a ciertas personas, entonces una vez otorgado él tenía un documento, así como has mencionado, los pagaré. En el momento de que tenían que honrar esa deuda, él utilizaba algunos mecanismos para ausentarse y de ese modo también a través de una vía judicial ejecutar estos documentos. A Paiva también se le vincula con jueces y abogados a través de su empresa fantasma denominada Vanessa y Asociados, una de las principales firmas relacionadas con la estructura criminal conocida como la mafia de los Pagarés. Adquirían los pagarés, ¿verdad? Entonces ejecutaban a través de un juicio ejecutivo, ejecutaban nuevamente la totalidad de la deuda y cobraban nuevamente a las personas, ¿verdad? En complicidad con algunos juzgados, ¿verdad? Hay que decirlo esto, en complicidad con algunos juzgados, esta era la forma en que operaba esta empresa fantasma, digamos, ¿verdad? Que fue formado justamente con este objetivo. Y vamos a darle seguimiento a esta historia de la mafia de los pagarés, que tanto perjuicio ya causó a miles de personas, algunas incluso fallecieron debido a esa angustia, a esa preocupación de tener que soportar deudas que a veces nunca contrajeron. Y hoy hubo una intervención, Juan Salinas, ¿dónde? ¿Qué es lo que pudieron rescatar los intervinientes? ¿Qué más encontraron? Es así, Aníbal, alrededor del mediodía, los agentes fiscales, encabezada por la fiscal Amelia Bernal, quien estaba colaborando también en la causa, llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio Palomar de la ciudad de Lambaré. De acuerdo a la denuncia que ellos recibieron, la propietaria volvió a esta vivienda, a este inmueble, después de un conflicto que estaba manteniendo con los anteriores ocupantes. Subió hasta un altillo y ahí se encontró con una gran cantidad de documentación, entre ellas fotocopias de cédula, contratos, pagarés, algunos con fecha, otros sin fecha. Y esto llamó la atención de la propietaria, quien dio aviso a su abogada y esta a las autoridades. El Ministerio Público se constituyó hasta esta vivienda, inspeccionaron también los documentos y hallaron documentos a nombre de varias empresas. Algunas de ellas ya están también bajo observación de la justicia por casos anteriores y se presume de que probablemente algunas de estas empresas, estos documentos, tengan que ver con la mafia de los pagarés. Escuchemos lo que mencionaba la fiscal Amelia Bernal. Estamos separando porque hay muchos documentos. ¿Pero no se va a hacer la revisión aquí? No, se va a hacer la revisión en el Ministerio Público seguramente, ¿verdad? ¿Pero hay indicios de que guardaría en relación con el caso de la mafia? No, por el momento todavía no. No encontramos ninguna empresa vinculada, ¿verdad? Pero hay muchos documentos que todavía no se verificaron, ¿verdad?
montañas de documentos. ¿Dónde estaban los documentos, doctora? Estaban en un altillo, aparentemente, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos realmente ya estaban todos abajo porque la dueña de la casa ya había bajado porque ella tenía la intención de tirar, encontró y no. Ahí se dio cuenta. Hizo la denuncia a la abogada. Entonces nosotros nos constituimos. ¿Tuvieron problemas para ingresar al lugar o...? No, porque la señora nos autorizó a ingresar y entonces como la propia dueña está en la vivienda, ingresamos, ¿verdad? En otro de los inmuebles, propiedad de la dueña, vale la redundancia, también se encontraron documentos hasta hace un tiempo. Sí que también nos comentó la señora eso, pero también se está investigando en otra unidad aparentemente eso, ¿verdad? Lo que acá se va a investigar es solo lo que se encontró y vemos si es que está relacionado con alguna otra causa. Entre la documentación encontrada aparecen estos papeles a nombres de varias empresas del rubro comercial y financiero. No se descartan de que más adelante puedan seguir apareciendo empresas vinculadas a esta investigación. Ya el Ministerio Público ya tiene en su poder estas documentaciones y seguirán analizando las pruebas. Y como mencioné, no se descartan de que con el transcurrir del tiempo puedan seguir surgiendo denuncias, Aníbal. Y ahí estamos viendo en algunas imágenes de apoyo los pagarés por distintos montos, algunos de 11 millones, otros de 1 millón de guaraníes, distintos montos como te decía, pero evidentemente esto forma parte de una organización. ¿Por qué llevar toda esta documentación hasta un altillo, dejarlo ahí guardado? Basta nomás que la dueña de casa refiera a la fiscal interviniente a quien en su momento le había, no sé, cedido ese espacio o alquilado ese sector de la casa como para que guardara toda esta documentación. Es así, de hecho la dueña recién pudo volver hasta su inmueble en fecha 2 de octubre, ya que esto estaba en un litigio con el anterior ocupante. Luego de varios días ella empezó a revisar las instalaciones y en este altillo se encontró con esta gran cantidad de documentación y es ahí en donde ella le llama la atención a esta situación y da aviso a las autoridades. Bueno, hay que continuar con este tipo de investigaciones hasta llegar no solamente a los jueces, actuarios, funcionarios judiciales, abogados, sino también a los responsables de esas mismas casas de crédito que recurrían a estas prácticas a través de sus abogados de duplicar pagarés, a pesar de que el deudor haya pagado íntegramente la deuda, por ejemplo, y seguir demandándolo de este juzgado, pasar a otro juzgado, por ejemplo, y de esa manera seguir expoliando a centenares de personas, como decíamos, algunas ya fallecidas por esa ansiedad, por esa preocupación de que le generaba esta situación de la que no estaban pudiendo salir y se fueron así, sin haber salido de este problema. Y también decir que la justicia prontamente tiene que poner fin a este suplicio de estas personas. Algunas efectivamente asumieron deudas que no las honraron, otras sí, terminaron pagando, pero no pueden seguir de esta manera ligadas fraudulentamente a procesos de cobro. Gracias, Juan. Hasta luego. Y un joven paraguayo de 23 años fue encontrado muerto bajo el puente, un puente ubicado en La Paz, en Bolivia. De acuerdo a los informes forenses, fue víctima de homicidio por estrangulamiento. Vamos a compartir el informe preparado por los colegas de Bolivisión, canal de la red de noticias Albavisión. Yo creo que se haga justicia, eso pido. Yo soy su mamá. Recibimos la mala noticia, ¿no? Le han cocoteado, le han roto la cabeza. Walters fue encontrado bajo el Puente de las Américas que usted observa. Salió el sábado de su domicilio. Festejaba sus 23 años de vida. Le han cocoteado, le han roto la cabeza, lo han rascado todo el cuello, está destrozado. Lo han arrastrado, dice, está todo con moretes, rasmillado, está de desastre, está, o sea, lo han hecho de todo. ¿Qué sucedió? ¿Quiénes atentaron contra su existencia? Son interrogantes que no tienen respuesta y su mamá, de nacionalidad paraguaya,
pide el esclarecimiento de lo que considera el asesinato de su hijo. Yo tenía que acompañarlo, vamos más en una disco con mis amigas, me dijo, y yo le dije, no, estoy con dolor de garganta, anda nomás vos. Ahí se iba a encontrar con la mamá de su hijita para festejar sus 23 años. Él se fue después, la chica dice que lo dejó ahí en la discoteca. ¿Tenía algún enemigo, algún mensaje de amenaza? La verdad no tenemos conocimiento de nada. Lo que nosotros queremos y pedimos es que se haga justicia, ¿no? Y que se investigue esto a profundidad. El informe médico forense, el certificado de defunción establece como causa de la muerte asfixia mecánica por estrangulamiento. Las cámaras de seguridad de todo el recorrido permitirán esclarecer finalmente qué sucedió con Walter. 23 años cumplidos, un día de vida, fue auxiliado, pero lamentablemente llegó sin signos vitales. Que lo han ahorcado y está destrozado la garganta afuera y adentro, asfixia mecánica, le han estrangulado, dice. Lo han rasguñado todo, o sea, él creo que se quiso defender de esas personas y yo creo que hay más de uno en esto. Bueno, y por supuesto que desde acá estamos siguiendo este caso que generó mucha conmoción, incluso por el contexto. Salió a celebrar su cumpleaños y ya no regresó, lastimosamente. Los familiares acá, que están en nuestro territorio, Ciudad de San Lorenzo, se unieron para pedir justicia. Hoy fuimos hasta allí para escuchar tanto a la familia materna como la familia paterna de Walter Villalba, de 23 años, el joven de la fotografía, bastante fanático de la selección. Incluso él salió con su abrigo de la albirroja en ese día en que fue asesinado, pero los criminales le cambiaron la ropa. ¿Cuál podría ser el mensaje? Es lo que nos preguntamos. Estamos viendo justamente las imágenes de los familiares que se reunieron hoy para poder exigir justicia por una parte y por otra que sus restos sean repatriados y que en ese sentido puedan ser asistidos también. Vamos a escuchar lo que decían al respecto. Yo el domingo quería saber algo de él. Tenía el contacto de su mamá, estaba hablando con ella. Y después que le hice un videollamada, me estaba mostrando su nena. Y en ese interín le llega un mensaje y le llega la foto de Dani, que le habían golpeado todo. Bueno, es lo que decía don Walter Villalba, el papá de este joven de 23 años víctima. Él estaba en su domicilio, pretendía saludarlo al día siguiente de su cumpleaños para saber cómo amaneció. Sin embargo, ya no volvió a casa, motivo por el cual se comunicó con la mamá de Walter, que sí está residiendo en La Paz, Bolivia, lugar donde precisamente se produjo este crimen. Y es allí que un poco después, tanto la mamá como toda la familia aquí ya en la ciudad de San Lorenzo reciben la terrible noticia. A través de Facebook pidieron información acerca del joven que fue encontrado muerto debajo del Puente de las Américas de la ciudad de La Paz. No tenían su nombre en ese momento porque él no tenía sus documentos, tampoco su teléfono celular. Imagínense que la familia se enteró de lo que pasaba con esta terrible imagen que estaba siendo ya difundida a través de las redes sociales, así tal cual como se lo encontró sin vida, con importantes golpes en todo el cuerpo. Si bien lo llevaron hasta el hospital, después se termina confirmando su deceso. Y preste mucha atención a este dato porque se dieron importantes aprehensiones en las últimas horas. 3 hombres, quienes serían precisamente los que asistieron a Walter. Supuestamente eran obreros. Ellos al menos dijeron que se trataban de obreros que trabajaban en el sector del puente. Y estos fueron los aprehendidos. Mediante el seguimiento de las imágenes de circuito cerrado se pudo corroborar que estarían implicados en el asesinato de este joven de 23 años, pero mintieron. De todos modos lo llevaron hasta el hospital y después desaparecieron y finalmente se concretó la detención de los 3 en las últimas horas. Es lo que decía precisamente la hermana de Walter. Y vamos a escuchar también a las abuelas de este joven, quienes piden justicia y por sobre todo respuesta también por parte de las instituciones para que puedan velarlo aquí en nuestro territorio. Nosotros estamos totalmente consternados porque lo que pasó no es poca cosa, no es poca cosa porque se ensañaron con mi nieto,
Según como vimos a través de la noticia de todo lo que nos están pasando también a nosotros de Bolivia, porque según el diagnóstico médico tuvo un asfixia mecánica, dijo, según por el estrangulamiento, y no le pasó con una sola persona, desde nuestra hipótesis. No le merecía. Se le jugó muchísimo. Nosotros necesitamos, queremos justicia, justicia. Que se quede luego hasta el final ellos ahí, eso que le hicieron. Porque le hicieron sufrir mucho seguro cuando le iba a matar, porque nosotros vimos todas sus heridas, todo. Y su mamá cuenta rajuñado, todo, que acá se le rompió todo, la garganta y todo. Y nosotros queremos justicia, que se quede luego ahí lo que le hicieron eso. Además de pedir justicia para los responsables del asesinato de Walter Villalba, sus familiares piden que sus restos sean repatriados hasta nuestro país, hasta su natal San Lorenzo. A propósito, desde la Secretaría Nacional de Repatriados informaron que las autoridades bolivianas en La Paz comunicaron al consulado paraguayo de la liberación del cuerpo del joven Walter Daniel Villalba. Se estima que sus restos llegarán a nuestro país en el transcurso de la próxima semana, según reportaron, como les decía, desde la Secretaría de Repatriados, que asume todos los costos del traslado. La madre de Walter, hay que recordar, vive en Bolivia desde hace unos 20 años, mientras que el joven fue hasta territorio boliviano hace aproximadamente 2 años. Una vez que se dé la liberación, mañana la funeraria va a tomar posesión del cuerpo para empezar a hacer el proceso de la tanatopraxia, que aproximadamente va a durar entre 3 a 4 días, la formalización del cuerpo. Y bueno, y a partir de ahí ver la disponibilidad de vuelo para poder repatriar. Yo creo que para la semana que viene, miércoles, jueves, si Dios quiere, el cuerpo va a estar acá por Paraguay. Y hablando justamente de paraguayos dispersos por varios países del mundo, España, Argentina y Brasil son los países de donde proviene la mayor cantidad de paraguayos repatriados. El inmediato retorno de compatriotas fallecidos o de los que siguen con vida depende justamente de los costos del pasaje y de la burocracia existentes en los países emisores. En lo que va del año tenemos 310 ya fallecidos y pasajes tenemos alrededor de 65 personas que solicitaron asistencia para volver al país. Yo creo que este año vamos a pasar otra vez los números del año pasado. El año pasado hicimos récord con 400 fallecidos. La verdad que es un número bastante importante, ¿verdad? Que insume mucho, ¿verdad? Los alumnos del colegio Bienvenido Soria en Ñembú hicieron una manifestación fuerte, de hecho que terminaron tomando la institución educativa porque exigen la remoción inmediata de la directora. De acuerdo con los estudiantes, dentro del colegio se vienen registrando situaciones preocupantes, entre ellas casos de bullying, agresiones físicas e incluso tráfico de drogas. Aseguran que pese a las reiteradas denuncias, la directora no tomó ninguna medida para frenar estos hechos, lo que generó indignación y motivó la drástica decisión de tomar el local educativo. Estamos acá en nuestra cuarta manifestación en más de 2 años que hacemos en contra de la directora María Cristina Guayán Martínez, debido a diferentes irregularidades que presentan en su gestión. Hay irregularidades en la rendición de cuentas de gratuidad. La directora gasta en cosas innecesarias el dinero que viene del Ministerio de Educación y Ciencias. Por eso el día de hoy exigimos que un representante del Ministerio de Educación y Ciencias acuda a nuestro colegio. Los manifestantes piden la intervención urgente del Ministerio de Educación a fin de garantizar un ambiente seguro y transparente dentro de la institución. Los alumnos permanecen firmes en su postura y aseguran que no retomarán las clases hasta obtener respuestas concretas. Bueno, de un tiempo a esta parte se ha vuelto un verdadero problema en el tránsito y abro acá el debate con los compañeros. ¿Les tocó ver a motociclistas imprudentes sin respetar ni siquiera los semáforos últimamente? ¿Por dónde empiezo? Todos los días. La historia todas mis noches. Puedo escribir un libro a partir de las 21 horas, saliendo del canal hasta llegar a mi casa, por lo menos 20 fracciones diarias. Aníbal.
A mí también, a la avenida de la vuelta a la casa, motociclistas que se te meten por la derecha o se meten entre vehículos, estando vehículos en marcha. Y circulan en las veredas, en contramano muchas veces. El deporte nacional es cruzar la luz en rojo. Correcto. Una situación sumamente preocupante, y cuando en principio veíamos que algunos deliveries eran responsables de este tipo de infracciones, hoy en día tenemos que decir que cualquiera que se maneje en moto ya es propenso a cometer esta infracción en particular. ¿Y por qué les contamos esto? Porque a partir de ahora se viene la mano dura por parte de la PMT. No va a haber perdón, no va a haber contemplaciones. No va a haber más ese mensaje de exhortación, de por favor, circular con precaución, respetar las normas de tránsito. Directamente ya la PMT, por lo menos en Asunción, van a aplicar multas y se va a reforzar la dotación policial de los agentes para poder cumplir con esto, que ocurre prácticamente a toda hora y en todos los semáforos. Rápidamente vamos a repasar qué es lo que se va a controlar principalmente, porque aparte del semáforo en rojo hay otra infracción muy importante, vamos a compartir a continuación. Circular en contramano, porque en cualquier cruce complicado lo que hacen los motociclistas de manera completamente irresponsable y con muchos niños en muchas ocasiones es circular de contramano. Se considera una falta grave, la multa es de 20 jornales y alcanza 2.200.000 guaraníes. Esta es la multa que se va a aplicar, pero directamente. En el caso de pasar en rojo, vamos a ver, la infracción se considera una falta gravísima según el reglamento de tránsito y también las ordenanzas municipales. La multa va desde 11 jornales, o sea, mínimamente 1.200.000, según el nuevo monto con el nuevo salario mínimo, hasta 20 jornales, 2.200.000 guaraníes. ¿Ustedes creen realmente que atacando el bolsillo la gente se va a concientizar? Porque dice justamente el director de la PMT que el problema es que muchos municipios tienen prácticamente un sistema de delivery para entregar las habilitaciones. No solamente eso, sino los registros de conducir, especialmente a los motociclistas. Lo que hay que evitar son las coimas, porque en realidad este monto de este tipo de multas es un valor que muchas veces dobla el valor de la motocicleta. O sea, ellos prefieren coimear antes que pagar una multa como eso, porque si no van a dejar nomás la moto, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo va a funcionar el sistema de multas? ¿Te van a expedir la boleta en ese momento o te retienen la motocicleta? ¿O tenés un tiempo como para ir a pagar la multa? No, yo sería la retención. La retención sería lo ideal. Pero en algunos casos el extremismo le llevó a más de uno a quemar su moto allí. No, en plena calle. No, pero no podés retenerle la motocicleta. Que tienen ya una moto un tanto antigua, vetusta, optan por dejar antes que pagar eso, sí. 2.230.000 guaraníes. Ahora, decía Juan, ¿cuál es la solución? ¿Tocar el bolsillo o recurrir a la conciencia? Me parece que en este caso vale recurrir al bolsillo, porque cualquier conductor, sea automovilista o sea motociclista, sabe que no puede cruzar en rojo. Todos sabemos eso, que no podemos circular por la banquina, no podemos adelantarnos por la derecha, mucho menos circular por las veredas, por ejemplo. Todos sabemos eso. Exactamente. ¿Y cuál es la consecuencia que vemos últimamente? Tenemos el circuito cerrado de la propia municipalidad que ha difundido en estos días. Una simple imprudencia, ese pasar en amarilla cuando ya está en rojo, en realidad puede provocar este tipo de accidentes. ¿Podemos poner de nuevo el video? En rojo cruzó. Cruzó en rojo. ¡Qué locura! No sé si por aviado, por apurado, porque pensó que iba a llegar. Bueno, una simple acción deriva en este tipo de incidentes. Lastimosamente, afectando a muchísima gente. En esta se sacó barata el involucrado porque salió caminando. Pero ¿qué es lo que nos dice la PMT? La cantidad de accidentados por percances de motos, impresionante. Y el Hospital del Trauma pega el grito al cielo acerca de la gran cantidad de pacientes. Y ni qué decir con la carga enorme para las familias que después quedan con los pacientes con algún tipo de lesión permanente de por vida. Y ni qué decir tampoco acerca del enorme costo de la gente para poder costear los servicios. Sobre ese punto quiero nada más abrir paréntesis. El Estado siempre se queja a través del Hospital del Trauma el costo excesivo que le cuesta a cada paciente internado en terapia, medicación. Y de ahí vino aquel proyecto que finalmente terminó la nada, de la obligatoriedad de los seguros, sí, para que las empresas puedan responder
En ese caso, lo contrario, vamos a desangrar las arcas del Estado por responsabilidad de gente imprudente. Y se exigió, ¿se acuerdan, el seguro? Pero finalmente el seguro obligatorio, pero no corrió. No corrió. A ver, ¿cuánto era que cuesta al Estado un motociclista lesionado? Creo que algo así como 200, 250 millones de guaraníes. Millones de guaraníes, entre 200 a 300 millones. El promedio del costo del tratamiento. Sí. Y es lamentable porque finalmente es un costo que lo pagamos entre todos. Vamos a escuchar lo que decía el titular de la PMT, por lo menos en Asunción, acerca de cómo se va a encarar este operativo aquí en adelante. Te puedes quedar como una persona común y corriendo en cierto semáforo a cualquier hora y vos ves estas motocicletas que están pasando en rojo, ¿verdad? Y realmente ya es algo que nos llama la atención, primeramente por la falta de educación vial, ¿verdad? Porque es conocido que en otros municipios van y a la hora y media ya tienen una licencia o una habilitación de vehículos sin conocer lo que es la ley de tránsito y las ordenanzas, ¿verdad? Pero amén de eso nosotros vamos a activar un plan, realmente ya lo vamos a llevar adelante, a veces lo vamos a hacer de mañana, a veces de tarde, noche, madrugada. Nosotros tenemos una estadística tremenda, nos reunimos en su momento con el director del nosocomio, emergencias médicas, en su momento, hoy Hospital de Trauma, ¿verdad? Donde nosotros accedimos a imágenes, a estadísticas, costos de lo que representa para el Estado las personas que quedan con fracturas, lisiadas, personas que ya no pueden tener una utilidad en la sociedad, que andan en estado vegetativo, números de personas adultas, menores de edad que van perdiendo miembros. Y en un esfuerzo conjunto para intentar rescatar el corazón de la capital, se impulsa un ambicioso plan de revitalización del centro histórico de Asunción, conocido como el Casco Histórico. El mismo incluye, por ejemplo, la reducción de los impuestos y otras iniciativas urbanísticas. El Centro Histórico de Asunción, un núcleo de 490 hectáreas, enfrenta un deterioro generalizado, marcado por inmuebles abandonados y escasa inversión. Desde la dirección del Centro Histórico se están desarrollando diversos proyectos estructurales. El avance más significativo de esta administración es la reforma fiscal para el Centro Histórico. Recientemente aprobada por la Junta Municipal, se propone redefinir las zonas urbanas del Centro Histórico de Asunción en una nueva zona urbana 16. Esto equipara el valor fiscal de todos los inmuebles del Centro Histórico a un valor único, zona urbana 7, lo que se traduce en una reducción del impuesto inmobiliario para los propietarios. Fuimos viendo, haciendo los análisis, los estudios, y la bajada en los impuestos era clave que esté metido desde el MEF, porque cambia el motor de cálculo de una forma que se genere una nueva zonificación para poner en un equilibrio. Entonces, anteriormente esto se estaba pagando aproximadamente 530 y algo mil y colita por metro cuadrado, cuando en otras zonas estaban en 128, 237 mil guaraníes. O sea, así como en el Banquero nos quedamos en los años, hace 30 años atrás, Palma era la calle de mayor costo, ¿verdad? Además, se destacan iniciativas como la herramienta de subsidio de alquiler y un programa de créditos blandos para la primera vivienda en el área, ambos en colaboración con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y el Banco Nacional de Fomento. Cada caso es independiente porque esto conlleva a medir la situación de cada residencia, de cada edificio, de cada negocio, ¿verdad? De esta forma también nosotros vamos a buscar incentivar también que vuelvan la inversión. Estamos trabajando en una mesa cercana con el MUF, con el viceministro Bosch y todo su equipo, cada miércoles, cada 15 días, para buscar repoblar. La medida, que entrará en vigor en el ejercicio fiscal 2026, busca explícitamente reducir la carga tributaria e incentivar la inversión y la recuperación edilicia en el área. Los integrantes de la familia del teniente coronel Guillermo Moral, que fue asesinado frente a la Facultad de Derecho, hablaron y piden que se amplíe la investigación y que de hecho se pueda incluir a la ex esposa del militar entre las personas que están siendo indagadas.
La abogada que representa a los familiares sostuvo que existen antecedentes que vinculan a la ex esposa con el caso, recordando que el propio Moral había presentado denuncias por violencia familiar y contaba con una orden de alejamiento vigente. Aún así, la mujer lo habría seguido constantemente, según la defensa. Para nosotros no cierra de que pudo haber sido el crimen organizado por la falta de experiencia en que tenían los autores materiales. No tenían experiencia ni conocimiento cabal de toda la situación. Entonces, justamente donde ella también es alumna, frente a la Facultad de Derecho, donde él también es alumno, en ese lugar sucedió el hecho. Una de las hipótesis que manejan los representantes legales es que el crimen podría estar relacionado con el cobro de un seguro de vida que rondarían los 100 millones de guaraníes. De acuerdo con la abogada, existen indicios de que la ex esposa ya habría percibido ese monto debido a que es madre de las 2 hijas del militar asesinado. También rescatamos esta entrevista con Lourdes Duarte, la ex esposa del militar asesinado, cuando fue consultado sobre esta hipótesis en la que ella aparece como principal sospechosa y mandante de este crimen. Enseguida me presenté con el fiscal y con los camarógrafos que estaban. Yo soy la viuda, soy la esposa. Que yo y Víctor tengamos un roce personal no quiere decir que yo le mande matar a mi marido. Son 22, eso me dolió muchísimo, hasta ahora me duele muchísimo. Me duele que él no quiera hacer las paces conmigo. Yo le mandé ya mensajes a él y la que me responde nada más es mi cuñada. Me dice que lastimosamente ellos no van a venir en el rezo final. Sí, mi suegra, porque él es también orgulloso como Guillermo. No se quiere retractar. Lo que corresponde es que se retracte. Yo acepto las disculpas de Carlos. Y lo único que yo pido es justicia. Justicia y que se encuentre a los actores materiales. Y que se termine este show mediático. Yo estoy dispuesta a recibirlo otra vez a Víctor. Si no quiere pedir perdón, bueno, está bien. Pero que ya se termine el show mediático. Porque las más lastimadas acá somos nosotras. Porque él fue irresponsable al emitir esas declaraciones. Él dijo, tenemos indicios, sospechas. ¿De qué? Él dijo nomás eso por la calentura del momento y yo le perdono. La Cámara de Diputados aprobó de hecho una propia versión de un proyecto de ley que protege datos personales. El texto, que ahora pasa a la Cámara de Senadores, incluye la creación de una instancia en la que se puede recurrir, y sobre todo los funcionarios públicos, para negarse a entregar información y que ésta sea publicada. El punto más polémico del proyecto, que será discutido de nuevo por el Senado, pasa por la posible colisión entre la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Acceso a la Información Pública. En el artículo 24 incluye la posibilidad de que el funcionario público se niegue a entregar información, que en la norma se considera privada. El artículo 24, que fue muy discutido aquí en Senadores, que fue con una versión un poco mejor, fue nuevamente mutilado en diputados, por lo cual nosotros tenemos que tratar de votar con una mayoría calificada. Argumentan que la finalidad de la versión finalmente aprobada busca proteger a los planilleros, que tuvieron un mal pasar cuando varios casos de funcionarios salieron a la luz. Eduardo Nakayama apela que, llegado el momento, Santiago Peña vete el proyecto. Debe vetar porque tenemos que recordar que en el pasado se trabajó mucho la ley de transparencia. Ellos mismos están cercenando el acceso a la información a través de esta nueva modificación y pienso yo que es un retroceso tremendo para nuestra democracia. La versión original del proyecto busca proteger información sensible como datos biométricos, bancarios, ideológicos o de salud. No obstante, el texto ratificado amplía el concepto de dato personal a casi cualquier información vinculada a una persona física, incluyendo datos funcionales de empleados públicos. Bueno, y vamos con esto que ya anticipábamos. Tiene que ver con lo ocurrido con esta niña de 3 años proveniente de la ciudad de Santa Rosa de la Guardia, departamento de San Pedro. Fue a un cumpleaños en el momento en que explotaron la piñata. Ella se adelantó, aparentemente agarró uno de esos pitos
con cornetitas. Lo cierto es que ella, al intentar utilizar, termina broncoaspirando ese elemento. Menos mal, según lo que nos explicó el doctor Carlos Morínigo, la madre procedió a la maniobra de Heimlich, lo que hizo con que este elemento, dentro de todo, no se quedara obstruido allí a la altura justamente de la garganta, impidiendo la respiración. Estamos viendo la fotografía de la niña con la madre, que quiero que preste mucha atención a esta parte. La madre llevó a la niña inicialmente hasta un sanatorio privado de Santa Rosa de la Guaraí, donde, por cierto, el doctor le dijo, se trata solamente de una alergia, porque inicialmente no sabían que la niña broncoaspiró ese pito. Fueron a la casa, al día siguiente la niña empezaba a emitir los sonidos de lo que es este pito. Allí les empezó a cerrar la historia. La madre cayó en cuenta de que efectivamente la niña terminó broncoaspirando y fíjense dónde fue a parar, en uno de los bronquios. Esto a la larga iba a significar una complicación en su salud, posible cuadro de neumonía. Lo cierto es que la madre la lleva nuevamente hasta el hospital, ya de esta vez al Hospital General de Santa Rosa de la Guaraí, y allí descubren lo que ocurrió. Efectivamente la niña broncoaspiró este pito, urgentemente la trasladaron aquí hasta el INERAN, donde hoy ella fue operada. Por cierto, ella fue intervenida en una broncoscopía rígida pediátrica, bajo anestesia general con respiración asistida. Una intervención bastante compleja que requirió ahí de todo un equipo médico y que estuvo encabezado por el doctor Carlos Morínigo, quien nos recibió hoy para hablarnos un poco más acerca de lo que fue esta exitosa operación y por otra parte también hablando de esta experiencia y por sobre todo para que presten mucha atención cuando llevan a sus chicos a los cumpleaños, porque normalmente se pone allí a disposición de los mismos cosas chiquitas que no son permitidas para estas edades. Escuchemos. Y aquí constatamos de que era un silbato que quedó alojado en el bronquio fuente derecho y procedimos a la extracción con el equipo bajo anestesia general. La niña salió bien y está en un proceso de recuperación. Ahora creo que ya estará camino a su casa. Mira, dentro de todo estamos hablando ya de algo que queda como una anécdota, pero es preocupante, doctor, la manera en cómo se está llevando muy a la ligera el de poner a disposición de los pequeños cosas tan chiquitas que siempre se habla de que es un peligro. Claro, imagínate que nosotros estamos hablando de en un cumpleaños que no tiene piñata, no tiene cumple. Y hoy en día hay que tener en cuenta hasta esos mínimos detalles, ¿verdad? Los objetos que se cargan dentro del globo tienen que ser mayor al tamaño de la apertura de la boca. Niños de 5 años para abajo no tienen lo que formar parte de ese festejo de la rotura de la piñata, porque también vi eventualidades que se llena de purpurina o de repente de esos papel glacé que son redonditos con talco, y eso también algunos aspiran y obstruyen las vías respiratorias. Entonces hasta eso hay que tener cuidado hoy en día, debido a que las criaturas también están un poco hiperactivas, hoy están un poco distintas, ¿no? Entonces es un llamado de atención sobre todo a los padres en el momento de festejar los cumples, que puede terminar una tragedia perfectamente. Y el accionista principal de Petra Emprendimientos fue denunciado ante la Fiscalía. Se señala la comisión de varios delitos y un perjuicio millonario. El consorcio lleva adelante en nuestro país la construcción de varias torres de edificios corporativos y también residenciales. Verdadero escándalo que sacude al sector inmobiliario de las grandes inversiones. El empresario argentino Alfredo Fernando Rilla, uno de los accionistas del consorcio, presentó una denuncia penal en contra del inversionista paraguayo Carlos Alberto Guasti Cabañas, socio mayoritario del consorcio Petra Emprendimientos, que tiene en ejecución 23 emprendimientos, edificios de altura, resaltándose una torre de 73 pisos en el eje corporativo de Asunción. Se señalan tipos penales de apropiación, lesión de confianza, producción de documentos falsos, entre otros. Supuestamente el denunciado, en tiempos de pandemia, realizó varias maniobras financieras irregulares, obteniendo beneficios patrimoniales indebidos. 2020 se modifican estatutos, hay nuevos integrantes de las sociedades, distribución de acciones. A través de Petra Emprendimientos surge otras empresas paralelas creadas por el señor Carlos Guasti. Tenemos que entender o tenemos que ver si son parte del patrimonio, tenemos que ver o estamos evaluando si hay fuga de capital. Es sumamente grave, estamos hablando de una empresa muy grande, muchas torres en construcción. Esta denuncia
doctor Silvio, tuvo repercusiones no solamente a nivel nacional, hay gente que está comprando departamentos. Entonces, si los socios están peleados y si hay uno de los socios denunciado por hechos graves de producción de documentos, de lesión de confianza, se genera alarma, no solamente en Paraguay, sino también en la Argentina, que hay potenciales clientes. Medios internacionales se hicieron eco del boom inmobiliario en Paraguay con multimillonarias inversiones, dejando entrever en algunos casos sospechas sobre lavado de dinero. El abogado denunciante también hizo referencia al multimillonario perjuicio patrimonial que habría sufrido su cliente. La situación es gravísima. Nosotros vamos a solicitar, lógicamente, la inclusión y estamos preparándote adelante en tu programa, doctor, de que estamos ampliando la denuncia penal por otros hechos punibles que estamos observando que se han realizado. Tenemos ya cierta información y bueno, el Ministerio Público tiene que hacer, la causa es muy grande, estamos hablando de un perjuicio de entre 8 y 12 millones de dólares a hoy. No tenemos la documentación completa. Lo cierto y lo concreto, sin lugar a dudas, según la información que tuvo mi cliente, el señor Alfredo Fernando Rilla, y documentaciones que él tuvo a la vista, se han falsificado firmas para la fuga de capital, para contratos, para aceptación y aprobación de autos asamblearios. La situación es gravísima. La denuncia actualmente ya obra en una unidad fiscal. El denunciante anunció que va a ampliar los hechos con relación a otros posibles delitos y también la participación eventual de más personas en el esquema, quienes ya están en la mira del Ministerio Público. Este proyecto de la municipalidad para intentar revitalizar el microcentro de Asunción, la zona del casco histórico, bajando los impuestos y con otros proyectos inmobiliarios. Es necesario, ¿verdad? Alexis, contanos por favor, ¿cómo está el microcentro a estas horas? Y teniendo en cuenta, Carlos, esta propuesta que va a permitir a muchos propietarios acceder inclusive a un régimen arancelario y no solo eso, subsidiario, poner en condiciones, porque a mí me llama poderosamente la atención, por ejemplo, estos edificios icónicos, el viejo Hotel City, por ejemplo, emblema de los 80, muchos recuerdan el buffet, los cafés, el sitio de baile, inclusive estar en estas condiciones en pleno casco histórico, sometido, por llamarlo de alguna manera, a un lugar completamente oscuro y que huela a orín, porque hay que ser gráfico en la descripción, y en estado de abandono. Entonces, muchas veces nosotros cuestionamos a las autoridades por este estado de abandono, pero hay una responsabilidad, como lo decíamos también la semana pasada con el Gato Verde. Rapidito quiero hacer un recorrido para que vean cómo está Asunción a estas horas, y no siempre es responsabilidad de las autoridades, sino de gente que no pone en condiciones. ¿Sabes qué, Carlos? Me llama mucho la atención la gran cantidad de carteles de alquilo, pero de propietarios que pretenden alquilar sus locales comerciales, y en este caso sus locales que, bueno, lamentablemente ellos no hacen que funcionen, teniendo en cuenta que, bueno, no lo han reconstruido, como pretendiendo que los que vayan a alquilar pongan en condiciones. Pero al no poner en condiciones estos lugares, Carlos, evidentemente no genera una atracción para los potenciales clientes que quieran captar. Sobre Herrera, locales abandonados, y al menos 2 o 3 oscuros de seguido que lamentablemente no llaman la atención de potenciales inversores que puedan decir, bueno, si este lugar no está en condiciones, ¿por qué yo voy a poner mi plata acá? Y en tal sentido, este puede ser un lugar en donde un negocio pueda revitalizar la zona. Y evidentemente cuando hablamos de la zona, fíjate acá, en la primera vuelta, Nuestra Señora y Herrera, ya notamos un lugar en donde, por ejemplo, los usuarios del transporte público esperan el colectivo en condiciones de inseguridad por la oscuridad reinante de la zona. Y un poquito más adelante voy a encontrar una galería de locales abandonados, que estábamos hablando recién con Jorge Paredes. Inclusive algunos edificios parecieran ser coloniales e históricos, y llama la atención, y evidentemente la revitalización de los mismos también dependen de un plan coordinado
de trabajo en conjunto con organismos encargados de la revitalización. O sea, no se pueden tocar nomás así. Acá, por ejemplo, ya notamos algunos como el que estamos notando aquí, en total estado de abandono, algunos inclusive con notificaciones. Acá un poquito mejor la iluminación, en la esquina podemos ver que hay un autoservice y hace rato veía yo, y voy a mirar, vamos a bajarnos y con esto a lo mejor cerramos y les muestro un poco más adelante también los otros locales, una notificación y a ver qué es lo que dice la notificación. Y acá podemos notar evidentemente, Carlos, que al haber una notificación quiere decir que, por ejemplo, hay una intervención. Vamos a ser cautelosos con esto. Cerrado con candado de edificio y hace referencia a lo que decíamos ya en el informe anterior, el pago fraccionado o al contado. Esta notificación deberá ser presentada para realizar el pago, la pronta ubicación de la cuenta, le agradecemos, y en la notificación para poner en condiciones. A ver, Jorge, si desde acá podemos ver qué es lo que hay adentro. Sí, y es un local en donde se siente el tufo interior, un frío interior que viene de adentro, fantasmagórico inclusive. Ahora, siguiendo un poco más adelante, hay otro sector en donde vamos a ver un edificio, una estructura en similares condiciones. Más adelante, Jorge, vamos a subir al móvil. Sí, pero más adelante, acá, allá está la otra galería de locales abandonados. Y a partir de ahí, todos son carteles que dice alquilo, alquilo, alquilo. Y eso demuestra que hay un desinterés en invertir en toda esta zona y acelerar el paso para que también los conductores puedan circular por este sector. ¿Qué es lo que queremos mostrar con este enlace? En el material anterior, Carlos, decíamos, hay al menos una iniciativa de mejorar el casco urbano con la extensión. Allá, cartel de alquilo, todos estos locales, alquilo, alquilo. Y después la poca colaboración también de la ciudadanía con el tema esto de los grafitis. Yo respeto muchísimo el arte callejero, pero el arte callejero tiene que respetar también estructuras que son históricas de nuestra ciudad capital y no con el argumento del respeto callejero pintar, por ejemplo, edificios que sí evidentemente están en condiciones. Estoy caminando sobre Herrera. Herrera es una de las calles históricas y más lindas de nuestra ciudad capital. Estamos en las inmediaciones y cerquita también de lo que es la escalinata de Antequera. Y a partir de allá, yo recuerdo que acá inclusive antes se caminaba para llegar a un lindo y conocido local comercial, Los Cotillones, Las Compras, y todos estos locales comerciales eran como pequeñas tiendas que complementaban la compra de esos locales comerciales. Pero ahora solo podemos observar, y con esta última imagen voy cerrando, la galería de locales que dicen alquilo, alquilo, alquilo. Son realmente galerías o lugares que de invertirse en ellos rápidamente va a revitalizar el microcentro capitalino. Y vas a ver de aquí en adelante mucha más gente transitar por este sitio, en donde prácticamente 1, 2, 3, 4 con Jorge somos las únicas personas que estamos caminando. Y allá está, al menos 5 carteles de alquilo. Algunos edificios de departamentos que funcionan, pero bueno, lejos están estas galerías de ser alquiladas. ¿Por qué? Porque tendrían que presentar un mejor aspecto. Y acá que entra a tallar eso que les decía anteriormente, que sus propietarios deben invertir en ellos y ya tienen la posibilidad ahora, Carlos, compañeros. Sí, los costos del impuesto inmobiliario están muy por encima incluso de la zona más top de Asunción. Entonces, no hay capital, sí. Hay que revitalizar el centro, decían, o sea, algún proyecto que permita a los propietarios invertir, que tengan unos años de gracia, y que esto obviamente permita a la gente que hoy tiene que vivir en la ciudad de dormitorios por los costos, poder volver a habitar el microcentro. Lo que paga hoy en Ñemby, en Guarambaré, lo pueda pagar en el microcentro, va a estar a segundos de su trabajo, va a tener calidad de vida y no va a tardar tanto tiempo en viajar ida y vuelta hasta la ciudad de dormitorio.
Son proyectos, ojalá que con Y por último, Carlos, este planteamiento se pueda revitalizar el microcentro, que hoy está en terapia intensiva. Sí, Carlos, y por último hay muchos así edificios históricos que quedaron como carcasa y dentro ya encontrás solo estacionamientos. Exactamente. Bueno, gracias, Alexis. Recorrido rápido. No identifico la zona, coste que yo... Herrera. Bueno. Herrera y... México. México estoy ahora. Bueno, perfecto. Gracias, Alexis. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego.